Un relevamiento internacional desarrollado por KPMG y la Universidad de Melbourne en 47 países dio cuenta que, pese al temor hacia la inteligencia artificial, 2 de cada 3 personas ya la utilizan en su vida cotidiana. El estudio, basado en más de 48.000 encuestas, muestra una adopción significativa de estas herramientas, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo, aunque con un nivel de formación claramente insuficiente. En el entorno laboral, el uso alcanza el 58% de los trabajadores, con mayores niveles de incorporación en países emergentes. En el plano educativo, el 83% de los estudiantes universitarios recurre a la inteligencia artificial. La investigación también identificó preocupaciones extendidas en torno a la privacidad, la desinformación y el impacto en el empleo. A pesar de que el 72% de las personas acepta el uso de estas herramientas, apenas el 43% cree que la legislación actual protege adecuadamente a la ciudadanía. Para profundizar en estos asuntos, recibimos ahora a Marcelo Cagnani, director de Advisory Service de KPMG Uruguay. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Tenés el micro cerrado, Marcelo, a ver si lo podés abrir. Ahora Disculpe. Sí, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Por favor, es un gusto. En primer lugar, Marcelo, contanos por qué KPMG entendió interesante justamente abordar junto con la Universidad de Melbourne un estudio que diera cuenta de estos resultados. Bueno, porque realmente, primero, a nivel mundial no había un estudio con estas características y era necesario para entender cómo se confía, cómo se usa y cómo se percibe la inteligencia artificial. Había varios estudios a nivel empresarial, a nivel de diferentes, por ejemplo, gerentes generales, encargados de tecnología, de inteligencia artificial, pero me parece que este estudio es una buena base para tener un conocimiento real de cómo hoy en día, en la vida cotidiana, como tú bien decías, y obviamente también en la vida laboral, las personas están adoptando y adaptándose a estas nuevas tecnologías y también puede servir de base para futuros estudios y también para profundizar en los resultados y que sea fuente también de información para organismos que están trabajando en aspectos que están relacionados a inteligencia artificial. Claro. Sí, perdón. No, decía que siempre es mejor tomar decisiones en base a información creíble y confiable, ¿no? Y es en ese sentido Sin que duda. este informe, este relevamiento, tiende a fomentar justamente esa toma de decisiones mejor orientadas, ¿no? Sin duda, y aparte me parece que es muy valioso que es en todo el planeta, porque a veces viste que hay estudios que están enfocados quizás más en Europa, Asia o zona de Estados Unidos. Esto incluye Latinoamérica, creo que eso es muy valiosa. Hay respuestas de países como Brasil, Argentina, Colombia, que eso también los encontramos con más cercanos muchas veces cuando analizamos un tema y cuando extrapolamos temas al país y tratamos de sacar conclusiones. Y aparte también confirma a veces percepciones que teníamos, ¿no? O ideas que teníamos, como tú bien decías, de la aceptación del uso, de la preocupación, porque en ese estudio también hay un 80% que hay cierta preocupación Claro. en el uso de estas tecnologías por temas de privacidad, por temas de ciberataques, por temas de desinformación, el temor que tenemos en cuanto a la pérdida de empleo. Y creo que muchos de los resultados que están en este estudio están relacionados a lo que es este cambio, ¿no? Porque realmente fuera de lo que es la parte tecnológica, acá hay una parte humana muy importante. Estamos en un proceso de gestión del cambio. Si bien diferentes tecnologías han impactado a nivel de la sociedad, creo que esta es una de las que ha impactado o está impactando en mayor medida. Y también se da que en este último año y medio, 2 años, es más accesible, ¿no? Claro. Con lo que tiene que ver con las inteligencias artificiales generativas, con el caso concreto de ChatGPT, donde hoy en día todos lo podemos tener en el celular, en nuestra computadora y estar usándolo a diario. Creo que también es importante esos resultados como que tú mencionabas, que el 83% de los estudiantes lo aceptan y lo usan, ¿no? Y eso está relacionado con algo que ya todos sospechábamos, que es el concepto de nativo digital. Claro. Porque estamos hablando que esos estudiantes son nativos digital, nacieron con la tecnología, la adoptaron desde muy pequeño, es algo común, pero también
hay que ver qué pasa con ese uso de la tecnología, qué problemas puede traer, porque tiene sus beneficios, tiene sus riesgos y tiene sus problemas, ¿no? Hay conclusiones o se está trabajando sobre problemas de juicio crítico, de ser más analíticos, y eso hay que trabajar con los estudiantes porque podría llegar a reducir lo que es el juicio crítico. Podría también llegar a reducir lo que tiene que ver con el esfuerzo que yo pongo para estudiar. Creo que 4 de cada 5 es el estudio que ya toman como una base que pueden reducir el esfuerzo para estudiar porque tienen estas herramientas disponibles, y también está el uso inapropiado de estas herramientas. Creo que hace unos días atrás, acá en Uruguay hubo un caso que fue público, que en la Facultad de Psicología, sí, ¿verdad?, con lo que fue un parcial, que bueno, se detectó que usaron herramientas de inteligencia artificial para las pruebas, para las respuestas, mejor dicho, en función del tipo de pruebas que hubo, y hasta creo que contestaron temas que no se habían dado en forma correcta. Bueno, eso nos interpela, me parece, como sociedad, sin duda al sistema educativo, sin duda al gobierno, de cómo tenemos que empezar a trabajar para poder ir acompañando estos cambios que se van a ir dando en forma acelerada y que claramente ya hay una adopción en cuanto al uso, te diría, regular en lo cotidiano. Después podemos pasar a lo laboral, que ahí en lo laboral puede haber otro contexto, que bueno, ahí los porcentajes, como tú creo que también mencionaste, son un poco menores. Hay un 58% en el entorno laboral, 72% en economías emergentes y 48% en economías avanzadas. Uh-huh. Ahí uno se puede preguntar por qué esta diferencia. Bueno, no hay una respuesta clara, pero puede haber una conciencia de riesgo mayor, quizás que no, pero puede haber una conciencia de riesgo mayor en lo que son las economías avanzadas. Puede haber una exigencia mayor en cuanto a la calidad, en cuanto a la ética, en cuanto a la privacidad, puede ser que sea. Y también puede haber un acompañamiento mayor en cuanto a lo que son las normativas a nivel de gobierno, y también lo que son normativas o políticas a nivel de las compañías, que ya las compañías hayan trabajado sobre políticas de inteligencia artificial, sobre el manejo de las herramientas a nivel laboral, y eso hace que se reduzca ese uso o esa confianza, claro, también a nivel de las herramientas. Marcelo, permíteme introducir una pregunta, porque el título de la información me resultó muy atractivo. Dice, el 80% de la población global teme los efectos de la inteligencia artificial, pero el 66% ya la usa a diario. ¿Advertimos una contradicción aquí o no necesariamente? No, yo creo que capaz que no es contradicción. Yo creo que está bueno que haya una preocupación. Yo solo veo positivo que haya una preocupación, porque eso que haya una preocupación puede ser que nos empiece a demostrar que estamos trabajando o pensando con una cabeza de riesgo. Que no porque yo use una herramienta de inteligencia artificial el resultado va a ser exacto o el resultado va a ser correcto. Que yo me puedo parar frente a esa herramienta y decir, bueno, quizás que esto sí lo tengo que revisar, quizás que sí tiene que haber una supervisión humana. Tengo que tener cuidado cómo uso la herramienta. Tengo que tener cuidado si yo cuando voy a hacer el uso de ChatGPT y subo información privada, información confidencial, que sobre eso, por ejemplo, me haga un resumen. Entonces, puede ser que por un lado, bueno, está la preocupación, que hay que trabajarla sin duda, y hay que darle las herramientas a las personas para que puedan tener menores preocupaciones, pero para que sepan administrar el riesgo. Por eso no lo veo como tan negativo. Uh-huh. Y después también veo como positivo que empieza a haber que se use, ¿no? Porque yo creo que lo peor que podría pasar es que no se use, porque realmente es algo que puede traer muy buenos beneficios en lo que es nuestra actividad diaria y en lo que es nuestra actividad laboral, ¿no? Uh-huh. Beneficios relacionados a la eficiencia, a la optimización, a la innovación, al acceso a la información, ¿no? Pero ¿qué sucede? Capaz que la preocupación también está porque no está bien claro, no está transmitido, no se sienten seguros, que tú también mencionaste en la introducción, con el marco normativo, ¿no? Con los conceptos de ética, cómo debemos trabajar, cómo nos aseguramos de que realmente estas herramientas son desarrolladas y usadas en formas adecuadas, tanto sea por quien lo desarrolla y tanto sea por quien lo use.
Claro, una Y es cosa es por usar eso, para el tema educativo una herramienta como esta que pueda acortar los caminos, pero que igual ujú, seamos nosotros quienes terminemos por curar el trabajo y no sí, solamente por acortar camino, por buscar un atajo, digamos. exactamente, porque ahí está el tema de la capacidad de análisis crítico. Cuando uno le da una herramienta a un grupo de personas en cualquier contexto, ese despliegue de la herramienta lo debe acompañar, no es solamente darle la herramienta, bueno, y ahora trabaja con ella. Tenés que tener un proceso de adopción. En ese proceso de adopción, uno le tiene que enseñar a ser crítico, a cuáles son los principios éticos de transparencia, de privacidad, de seguridad, de equidad, de que no haya sesgo, que bueno, que eso realmente creo que si le damos esas seguridades va a disminuir en cierta forma la preocupación, pero también debería aumentar la confianza, porque realmente le estamos dando herramientas donde sabemos que detrás de eso hay un gobierno, estoy hablando en gobierno en cuanto a la gestión de la Ujú. tecnología, que está velando por esos riesgos o esas preocupaciones que tienen las personas. Y bueno, lo que también tenemos que ver es que todos estamos en la misma situación. Nosotros, las compañías, las empresas, los gobiernos, y si nos trasladamos a los marcos normativos, y empezamos a ver en el mundo, no son tanto los países que tienen ya leyes promulgadas en cuanto a inteligencia artificial o ya firmes, o algunos están en procesos de implementación. Entre otras cosas porque Cla- esto va cambiando demasiado rápido, ¿no? Va cambiando, pero igualmente tiene que haber como una base de principios rectores, como yo te decía anteriormente, que las leyes lo deberían contemplar o las normativas lo deberían contemplar, que sin duda hay que ir reviendo y viendo cómo se implementa esto, pero sería más un concepto de implementación. Pero esos principios rectores deberían estar y esa administración de riesgo, lo que hablamos anteriormente. Hay dos ejemplos claros. Si bien hay muchas y en Uruguay se está trabajando, está el concepto de la Unión Europea, donde el año pasado, estamos hablando del año pasado, no estamos hablando de 5 años, ¿no? Más o menos junio, julio del año pasado, sale la ley relacionada a inteligencia artificial, que está muy enfocada, si bien tiene principios rectores, está muy enfocada a la determinación del riesgo de las herramientas. Entonces hay herramientas que son de riesgos que no son aceptables, como puede ser las herramientas que están relacionadas a el monitoreo constante por imagen de las personas, ¿tá? Sin ningún control judicial. Y después pasás por diferentes riesgos. El riesgo alto, por ejemplo, están las herramientas de inteligencia artificial que están relacionados a resultados clínicos o a la salud, hasta llegar a riesgos menores. Pero bueno, esa normativa le exige cosas a las compañías que trabajan en el desarrollo y en la implementación de estas herramientas, desde documentación, desde transparencia, de tener un set mínimo de datos para que se entienda cómo trabajan estas herramientas. Después tenés otras que están basadas más en los principios rectores, como puede ser, hay un tipo ley en Estados Unidos general y después a nivel federal se están trabajando en otras. Y después cuando llegamos más acá al país, por decirlo de una manera, está el artículo 74 de la ley 20.212, donde le da a GESIC, en cierta forma, a la Agencia de Gobierno Electrónico del Uruguay, la responsabilidad de definir esos principios rectores, de trabajar en una estrategia nacional de inteligencia artificial y de datos, y de trabajar en un informe de recomendaciones que debe elevar, que eso ya fue hecho. Hoy en día existe una estrategia nacional de datos inteligencia artificial de 2024-2030, hasta esa estrategia, y hay un informe de recomendaciones que hace un análisis muy exhaustivo de todo esto que estamos hablando y de mucho más, que también fue elevado. Ahora lo que hay que trabajar es una ley para que realmente, al igual que muchos países en la región que están trabajando, lleguemos a algo que aunque sea, quizás no va a ser la perfecta, pero que sea esa normativa, que también el estudio habla de que
el 70% creen que es necesario las normas, el 87% exige diferentes marcos, hace una diferenciación entre lo que son internacionales, en lo que son normas del país y lo que son ya a nivel de la industria y el país, o lo que pueden ser empresariales. Hay muchos aspectos, es un tema con muchas aristas, Sí, vamos claro, a decir, ni que hablar. para abordar, y creo que este estudio, en buena forma, toca muchas de esas aristas que son necesarios para que realmente se pueda trabajar a bajo nivel en el uso y adopción de las herramientas, y de esa manera transmitir a la ciudadanía que se está trabajando en ese sentido, y que bueno, que hay ciertas acciones que puede hacer que tengan mayor o menor confianza en esa herramienta, pero claramente siempre es necesario esa revisión de parte de nosotros de los resultados que se logran, y tener, como dije anteriormente, ese juicio crítico, analítico, al momento de usar las herramientas. Marcelo, una última pregunta. En el sector educativo los estudiantes muestran una alta adopción de inteligencia artificial, pero también reportan una reducción en su esfuerzo académico. Da la impresión de que aquí el desafío para las autoridades educativas, las actuales y las que vengan, es cómo incorporar a la inteligencia artificial y a su uso en las dinámicas habituales del intercambio educativo, dentro y fuera de las aulas, ¿no? Sin duda, creo que esto hay que empezar ya desde muy chiquitos, por decirlo de una manera. No pensemos solamente en el ambiente, por ejemplo, universitario, ¿no? Esto habría que empezarlo desde los primeros años, ya desde la escuela. Creo que tienen que hablar de inteligencia artificial, eso es una opinión personal. Me parece que eso, cuando se hablan de las cosas, es cuando realmente después se puede trabajar sobre ellas y se puede gestionar el cambio. Entonces, lo primero que hay que hacer es informar. Hay que también hasta quizás pensar en formar a las personas de cómo usar estas herramientas. Por ejemplo, información de cómo, tan simple como escribir un prompt. ¿De qué manera yo escribo un prompt cuando uso una herramienta de inteligencia artificial? En trabajar sobre el pensamiento crítico, lo que decíamos anteriormente, para que realmente puedan tomar esa herramienta, pero que tengan esa habilidad de cuestionarse el uso de la herramienta. Y hay un tema importante, porque eso a veces no lo hablamos, es trabajar en habilidades blandas. Porque también este estudio dice que, en una parte del estudio, que a veces un porcentaje relativamente alto prefiere la interacción con la herramienta que con sus compañeros, no solamente en el ambiente académico, digo en temas generales. Entonces hay que trabajar sobre las habilidades blandas. Y aparte, este estudio también dice en un lugar que la mitad de los centros de estudios tienen políticas claras en cuanto al uso de la inteligencia artificial, solo la mitad. Entonces, esto es un trabajo a nivel claramente de las autoridades, a nivel también de cada uno de los centros de estudios, y de preparar desde edades tempranas, a medida, porque estas personas, como decíamos al principio, los nativos digitales conviven con la tecnología, es parte de su vida. Entonces hay que irlos preparándole y mostrándole los beneficios, mostrándole los riesgos, claro, y cómo manejarlo. Y darle las herramientas para diferenciarlos, ¿no? Y darle las herramientas para diferenciarlos. Claramente no es sencillo, claramente es también un desafío esto, pero bueno, me parece que es muy interesante, me parece que es fascinante la época que estamos viviendo. Y si bien a veces por un lado decimos, bueno, la tecnología va a hacer ciertas cosas que yo hago, pero también nos da espacio para trabajar en todos estos temas que hemos hablado ahora, ¿no? Para realmente hacer un buen uso y adopción de esto. Marcelo Cañani, director de Advisory Service de KPMG Uruguay. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto y muchas gracias a ustedes, y tengan buena jornada.